Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy empezamos ya a meternos de lleno en la pretemporada Fantasy con uno de los vídeos que más me gusta hacer en pretemporada, sobre todo al inicio, que es el análisis de los ascendidos. Vamos a hablar de los tres equipos. Hoy toca el Oviedo. Voy a hacerlo en orden, tercero, segundo y primero. Hoy toca el Oviedo y nada, un poquito un vídeo con el recorrido del equipo, un poquito de historia, cómo ha llegado a ascender a primera y las claves fantasy para el año que viene, que al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Qué plantilla le ha quedado, qué jugadores son interesantes, cómo juega el equipo y qué expectativas le doy yo, ¿no? Así que nada, sin más dilación, damos al contenido. Y como siempre, si os gusta el contenido, dadle like al vídeo a ver si llegamos a 100 likes y suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Aparte, estoy dándole bastante caña al Discord. Tenéis en descripción del vídeo el canal de Discord. Entraros porque va a ser la aplicación en la que responda más dudas. Así que si tenéis dudas, si queréis ayuda con el 11, dudas de a quién ficho, quién clausulo, sube, baja, meteros en el Discord. En mi Discord, formar parte de mi comunidad y a partir de allí, pues bueno, pues la relación que tengo yo con la gente de Discord es mucho más cercana que en cualquier otro dispositivo. ¿Y qué decir del Oviedo? Que muchos teníamos ganas de que ascendiera a Primera División, por fin. Ya el año pasado se quedó muy cerquita a las puertas de hacerlo y este año consigue el ascenso gracias a ganar el playoff. Bueno, en la final contra otro gran equipo como es el Mirandés, que también tenía ganas de que subiera, pero bueno, si me preguntáis, pues tenía un poquito más de ganas del Oviedo, ¿no? Al final, la ilusión de toda una ciudad, ya no solo de una ciudad, sino Oviedo, capital de Asturias, toda la ilusión de una comunidad autónoma, ¿no? Que siempre se ha conocido mucho por la magia, la superstición, la mitología, ¿no? Y nada, consiguen el ascenso y en un año muy especial, ¿no? Porque hacía 24 años que no estaban en Primera División, lo compra al club lo compra el Grupo Pachuca, ¿no? Donde infla mucho el dinero y el presupuesto de la plantilla y consigue hacer una plantilla realmente competitiva con un buen entrenador, luego lo hablaremos, pero la figura del gran Santi Cazorla, con 40 años, y un sentimiento un poquito unido y de ilusión de un Real Oviedo que, bueno, se traduce un poco en estas imágenes, ¿no? O sea, estas imágenes que se hicieron virales justo antes del último partido de la final contra el Mirandés para el ascenso. Este chaval que demuestra el sentimiento futbolístico de una ciudad que iba toda a una y que unos años atrás vaticinaba a Melendi, ¿no? En ese himno que realmente no sé si es del centenario, porque lo hizo antes del centenario, pero bueno, ahora se cumplen los 100 años del Oviedo y bueno, ya lo vaticinó, ¿no? Volveremos a Primera División, volveré a corear tu nombre. Al Oviedo, Real Oviedo, que si no habéis escuchado la canción de Melendi, o sea, la canción, el himno del Oviedo, o sea, el himno nuevo del Oviedo en el Tartiere, hará unos años, brutal. Es brutal, o sea, todo el campo cantando a capela, con las gaitas dejan de tocar y también cantan a capela, es una auténtica barbaridad. Así que si tenéis el sentimiento ese de la emoción del fútbol, buscar este vídeo por YouTube porque es una pasada. Y bueno, ¿cómo llega el Real Oviedo a conseguir el ascenso, no? Pues vemos que queda cuarto con 75 puntos, empatado con el tercero que fue el Mirandés, y solo a 4 puntos de quedar primero donde fue el Levante, ¿no? No fue el equipo más goleador, con 56 goles. Todos los que están por encima obtenieron más goles que él, y tampoco fue el equipo menos goleado,
con 42 goles recibidos, cuando vemos que el Elche recibió 34 o algún equipo, por ejemplo, como el Eibar, que recibió menos goles que el Oviedo. Así que bueno, no fue el equipo más goleador, no fue el equipo menos goleado, tampoco obviamente el más goleado, ¿no? Así que bueno, un Real Oviedo que como se entiende un poquito, la hazaña, ¿no? Pues bueno, yo hablaría de una palabra clave que es ambición. Ambición de un hombre, ¿vale? Tengo aquí el bloc de notas con los apuntes. Un hombre que se llama Jesús Martínez, que es el dueño del Oviedo, que lo compró formando parte del grupo Pachuca, que tiene varios equipos, y uno de ellos es el Pachuca, que lo recordaréis últimamente por haber jugado el Mundialito de Clubs contra el Madrid, con Rondón, último fichaje del Oviedo, ¿no? Flamante fichaje del Oviedo, que se vuelven a reencontrar Rondón con Cazorla de ese maravilloso Euromálaga, ¿no? Y bueno, y me diréis, bueno, es un grupo inversor que compra un club. Hostia, esto huele un poco mal porque previamente, al final, en otras situaciones, pues ha dado mal en otros clubs, ¿no? Pues bueno, en 1995, voy a hacer un poquito de énfasis de historia, en 1995 Jesús Martínez compró el Pachuca por $100.000 estando en segunda división. En 1999, o sea, 4 años más tarde, lo hizo campeón de la Liga Mexicana con un gran entrenador como es Javier Aguirre. Y, aparte de eso, convirtió el Pachuca en una de las mayores canteras de México, sacando a grandes jugadores mexicanos como Héctor Herrera o Chucky Lozano, entre ellos. Y aparte, invirtió en la ciudad, dotando de lo que bautizó como Universidad del Fútbol, un centro médico de alto rendimiento, un estadio moderno como el nuevo del Pachuca, etcétera, etcétera. Así que, con una persona así, ¿cómo no se puede, ilusionarte, ¿no? No es un Peter Lim que compra el Valencia y lo deja olvidado. No, es un hombre que ya previamente ha tenido experiencia en estas cositas y la verdad es que lo ha hecho realmente bien. ¿Y por qué hablo de ambición? Porque el Oviedo no fue una de las plantillas con más valor de mercado en cuanto a segunda división. Vemos que está en el puesto número 7 y tiene por encima al Real Zaragoza, al Racing, al Levante, al Elche, al Granada y al Almería. Pero bueno, ya sabemos que no siempre más poder económico significa llegar a primera, ¿no? El Elche y el Levante lo han conseguido, pero dos grandes equipos como Almería y Granada pues realmente no lo consiguieron. Así que bueno, ¿por qué hablo de la ambición una vez más? Y es que cuando el Oviedo ya tenía la plantilla cerrada, ficharon a un jugador clave como ha sido Ilyas Chaira del Girona, que la han comprado, o sea, ya es propiedad del Oviedo después del ascenso, teniendo a Hassan, a Paulino, a Sebas y a Masca como extremos, o sea, teniendo 4 extremos ya en plantilla. Eso provocó que Masca pasara a tercer delantero por detrás de Alemão y Paraship. Y si no fuera suficiente, con 3 delanteros, ficharon a Fede Viñas. O sea, se convirtieron en 4 delanteros centros más 5 extremos. Y por si no fuera poco, como tenían a Cazorla, que se lesionó durante toda la temporada a tramos, ficharon a Portillo. Y cuando tú fichas a Portillo, sabes a quién fichas, ¿no? Que es un elemento mágico que ha conseguido 5 ascensos. Así que bueno, tiene la superstición ahí por detrás, ¿no? De que si tienes en tu plantilla a Portillo, pues tienes más probabilidad de subir a primera división. Lo ficharon y subieron. Pero por si no fuera poco, llegó enero y como el entrenador del inicio de temporada, que no fue el mismo que acabó, ahora lo comentaremos, que fue Calleja, como no le gustaba el lateral derecho que ocupaba su posición, que era entre Lucas y Luengo, ficharon a Nacho Vidal, un jugador que fue clave para el ascenso, un lateral derecho, que lo conocemos todos, ex de los Asuna. La verdad es que dio algún buen partido en primera división, pero tampoco nos demostró ser clave. En el Oviedo fue brutal. Llegó en enero,
marcó 4 goles y fue clave en el playoff de ascenso en un partido con 2 goles. Y De La Hoz quería potenciar también el centro del campo, pues fichó a De La Hoz. Un total de 26 jugadores en plantilla. Suficiente, además 26 jugadores todos de muy buen nivel y equilibrados entre ellos. Y bueno, y por si, aparte, por si no fuera poco, lo he dicho muchas veces últimamente, pero es verdad, por si no fuera poco, Calleja tenía al equipo en sexta posición. Sexta posición da acceso al playoff de ascenso, pero buscó una revolución, echó a Calleja y fichó al entrenador con el que consiguió el ascenso, Paunovic. Y es que si hacemos un repaso, con Calleja jugó 30 de los 42 partidos, sin contar el playoff de ascenso, jugó 33 partidos, 14 ganados, 9 empates y 10 derrotas. La verdad que, algo un poquito pobre, ¿no? Pero es que con Paunovic, con 14 partidos, consiguió 9 ganados, 4 empates y solo una derrota. Justamente el partido de ida contra el Mirandés en su casa. Así que, bueno, dice mucho de un nuevo entrenador que lo ficha una idea ambiciosa de subir a primera división, y no es fácil recalar en un equipo que está en playoff de ascenso y conseguir mejorar la posición y ganarlo, porque tú llegas con una gran plantilla pero en un momento crucial, ¿no? Porque estar sexto es pender de un hilo. Lo hizo genial y vamos a ver cómo lleva a primera división. Hablando un poco de los últimos partidos, como siempre hacemos aquí en el análisis de los ascendidos, vamos a ver quizá cómo ha evolucionado el equipo de las últimas cuatro jornadas, ¿no? Tenemos los 2 partidos contra el Almería y los 2 partidos contra el Mirandés. Y es que veremos que hay un núcleo clave de jugadores que son los formados por Aarón Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Nacho Vidal, Colombato y Sibo. Y a partir de aquí pues van cambiando un poquito más. El delantero centro y el media punta va cambiando, y sobre todo Chaira y Hassan sí que son bastante estables. Si vamos al partido de vuelta contra el Almería, observamos los 4 mismos en defensa con el portero, el doble pivote formado por Sibo y Colombato, Hassan indiscutible, y aquí sigue un poquito más de cambios, ¿no? Alemão repite, pero si nos vamos al siguiente partido, vemos que Parachip es el titular, con Chaira, Hassan, y aquí sí que se inventa una defensa de 5, sacrificando al mediapunta, que había sido en los 2 primeros partidos contra la Almería del playoff Seoane, y que en el último partido es Cazorla, que además marca gol, ¿no? Ese penalti un poquito churro, pero bueno. Entonces sale con defensa de 5 para igualar la superioridad en los carriles del Mirandés. No le salió muy bien, 1-0, gol de Alberto Reina, hablaremos de él, porque flamante fichaje del Oviedo. Y nada, como no le salió bien, en casa pues volvió a apostar por la defensa de 4 de toda la vida. Ojo, Costas vio roja en el último partido. Esto significa que se va a perder la primera jornada. Aquí habrá que ver quién juega. Pero cuidado, Costas la primera jornada se la pierde. Pero vemos que vuelve a repetir la defensa de 4, Aarón Escandell, el doble pivote, Chaira, Hassan, Fede Viñas, ya vemos, el tercer delantero en 4 partidos, y Santi Cazorla. Yo creo que el entrenador, pues, Paunovic, está buscando un poquito reforzar esas zonas donde no tenía tan claro los jugadores donde meter, ¿no? Que es media punta y delantero. ¿Lo ha conseguido? Yo creo que lo ha conseguido, y ahora lo iremos a ver. Vamos a Analytica Fantasy para ver qué 11 propone Analytica Fantasy para la primera jornada, o el 11 tipo del Oviedo. Y como hemos visto, Aarón Escandell en portería indiscutible. Sin duda fue una de las... Voy a dar como 5 claves del ascenso, ¿no? La primera fue el nuevo entrenador,
y el presidente que fichó a todos los jugadores y que hizo un proyecto muy ambicioso. El segundo fue Aaron Escandell. Aaron Escandell, un portero que yo ya avisé que era muy bueno hará un año o dos. Bueno, mira, justamente hace 2 años, cuando fichó por Las Palmas, pero tuvo la mala suerte de ser el suplente de Álvaro Vallés, que hizo una temporada espectacular. Luego recaló en el Oviedo, subió y veremos a Aaron Escandell en Primera División. Sí que es verdad que el Oviedo ha fichado a Moldovan, el exportero del Atlético de Madrid, que bueno, veremos a ver qué capacidad tiene de ganarse la titularidad, pero Aaron Escandell tiene que ser obligatorio al menos las primeras jornadas. Nacho Vidal, Dani Calvo, Raim, que es el lateral con un nombre así, lo siento, Al-Hassane, pues bueno, pues en Analítica Fantasy le nombran Rahim, entonces es el mismo jugador, ¿vale? No os rayéis. Y Oyer Luengo por esa sanción de Costas. Luengo es medio central, medio lateral derecho. Aquí el Oviedo tiene que fichar un jugador sí o sí, ¿vale? Sí o sí. Colombato en el pivote, con Santi Cazorla y Ilic. Ahora hablaremos de Ilic, pero sinceramente yo aquí vengo a pinchar un poco el globo de muchos. ¿Santi Cazorla para mí va a ser titular? No es lo mismo el ritmo de segunda división que el ritmo de primera división. Santi Cazorla no está para jugar en primera división. O sea, no está para jugar en primera división, no está para ser titular en primera división. Obviamente, para salir unos minutos, para una titularidad puntual, pues su calidad prevalecerá, ¿no? Pero al final el Oviedo tiene que poner mucho músculo y mucho trabajo. Así que el que no veo aquí en este 11 es Sibo. Y ya veis, en los 4 partidos del ascenso del playoff del Oviedo, Sibo y Colombato fueron indiscutibles y yo creo que lo van a seguir a ser. O sea, lo van a seguir siendo. Sibo y Colombato indiscutibles. En la media punta tenemos la opción de Ilic o tenemos la opción de Alberto Reina. Para mí, una de las posiciones más flojitas el año pasado. Seoane es un gran jugador, pero no hizo muy buen año, y Santi Cazorla al final estaba para lo que estaba. Y fue una posición en la que Santi Cazorla bajaba bastante a buscar la pelota, a construir y sobre todo a darle pelotas a Chaira y Hassan. Ilic lo han fichado para la media punta o para extremo derecho. Yo creo que los titulares acabarán siendo Chaira y Ilic por la derecha. Hassan es un tío bastante rápido y bastante trabajador, pero yo creo que para primera división le falta un poquillo. Y arriba, como Alemão se ha ido del equipo y tiene muchos jugadores, Parachip, Fede Viñas y tal, pero que al final ninguno se ha estabilizado, porque aquí vemos, en todos los partidos, vemos a Alemão, luego a Alemão otra vez, vemos a Parachip y vemos a Fede Viñas. Pues el grupo Pachuca ha fichado a Rondón, bueno, no lo ha fichado porque era suyo, ¿no? Lo ha enviado aquí al Oviedo, Rondón, un delantero de mucho trabajo. Y para que nos hagamos un paralelismo, el año pasado el Leganés fichó a Haller, ¿no? Y el mundo fantasy se empezó a hacer pajas mentales con Haller. Hostia, Haller no se comió un mojón. Rondón, ya lo vimos contra el Madrid, es un tío que lucha y se busca sus propias garrofas, ¿no? Como decimos aquí en Cataluña. Entonces, Rondón para mí mejora mucho en el fichaje de Haller del Leganés. Y un fichaje que aún no se ha confirmado, o sea, se ve que hay acuerdo, que es Alex Forés del Villarreal, pero no voy a hablar de él porque aún no es oficial. Este es el 11 que propone Analítica Fantasy, yo os lo digo, yo creo que va a ser Colombato y Sibo, en la media punta Alberto Reina y en la derecha Luka Ilic. Entonces, vamos a ver un poquito en las estadísticas del Oviedo cuáles fueron los jugadores esenciales para ese ascenso, ¿no? Y tenemos aquí, uy, que se me ha descontrolado esto, un momentillo. Y tenemos aquí, bueno, obviamente Santi Cazorla, o sea, los minutos que dio Santi Cazorla se merecen que esté aquí, y la verdad, mejor puntuación por SofaScore. Y luego tenemos a los que fueron claves. Aaron Escandell en portería, o sea, para mí
La clave de este equipo es Aaron Escandell en portería, Dani Calvo como central en defensa. Ojito porque podemos estar delante de un jugador muy bueno, sobre todo en Fantasy Marca y en Fantasy La Liga, por la cantidad de despejes que hace y que va a hacer más en primera. Ilias Chaira como centrocampista, realmente es extremo, y Santiago Colombato, que estaba bastante dudoso su continuidad y tal, porque se podía ir a Argentina, a River, creo recordar, y finalmente han podido conseguirlo, que se quede un año más en el Oviedo y va a ser un jugador súper importante. Así que la columna vertebral del Oviedo el año pasado y que va a seguir siendo este año, Aaron Escandell, Dani Calvo, Ilia Chairo, Santiago Colombato y obviamente Santi Cazorla, pero en momentos específicos, ¿no? Y ahora dejadme que os dé dos pinceladas de dos jugadores, dos fichajes que ha hecho el Oviedo, que yo creo que son muy interesantes. Uno es Alberto Reina, que fue el motor, el jugador esencial para que el Mirandés quedara tercero en la liga y llegara hasta la final del playoff. Un Mirandés que a principio de temporada tenía 3 jugadores, lo mismo que le pasa este año, ¿no? Y a raíz de cedidos y cosas de estas, pues bueno, hizo una muy buena campaña con un gran entrenador que lo ha fichado el Osasuna. Así que, bueno, Alberto Reina, medio centro, media punta del Mirandés. Tenemos aquí todo el campo que abarca, o sea, un jugador que por su naturalidad tirará un poquito más a la derecha, pero que hace un trabajo brutal y que está en todos sitios. Un jugador box to box, con buen criterio de la pelota, con buena visión, con balón parado. Yo siempre os digo, siempre que miremos un jugador aquí en Sofascore, los que tengan aquí las redonditas rojas significa que están bastante tiempo lanzando corners, así que tiene bastante interés fantasy tenerlos en vuestros equipos. Alberto Reina, 5 goles, 4 asistencias, buenos valores para ser un centrocampista de segunda división y la verdad que muchísimo trabajo. Veremos a ver si se gana el puesto como titular a sus 27 años, pero la verdad es que me gusta mucho. Y otro jugador, Luka Ilić. 26 años, el serbio, con una gran trayectoria profesional, que ha estado en el Troyes, ha estado en la Eredivisie, ahora este último año jugó la Champions League con la Crvena Zvezda, ¿cómo se llama? La Estrella Roja de Belgrado. Y bueno, fichan a este jugador como extremo derecho o como media punta. La verdad, 7,29, una gran media también, muy parecida a la de Alberto Reina, que hizo 7,21. Y si nos vamos a este último año con la Estrella Roja, vemos cómo se distribuye en el campo y también vemos aquí en rojo que lanzó el balón parado de su equipo. Así que, sabiendo que Cazorla no va a ser titular, cuando sea titular seguramente el balón parado sea suyo, estamos ante los dos posibles candidatos a sacar el balón parado del Oviedo. Así que habrá que estar atento en pretemporada para ver cómo los coloca Paunovic, para ver si alguien tiende más a titular y otro tiende más a suplente y cómo generan esa superioridad en cuanto al fantasy por los puntos obtenidos por balón parado, porque su interés subirá muchísimo. 34 partidos jugados, 12 goles, 6 asistencias. Me dirás, ya, Cromo, pero bueno, en la Liga Serbia. Bueno, sí, en la Liga Serbia, pero no es la primera vez que un jugador así, muy vistoso, regate, o sea, al final es que tiene todas las cualidades para triunfar en los fantasies, ¿no? Extremo que en muchos fantasies saldrá como centrocampistas, ya lo veremos. Buen golpeo de balón, goleador, asistente, centros al área, regates. Lo tiene todo para triunfar en el fantasy. Así que si los veis por vuestras ligas, id a fichar a Luka Ilić y id a fichar a Alberto Reina. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo. ¿Qué espero del Oviedo? Pues espero que, yo creo que tienen calidad suficiente, tienen equipo y
sobre todo un proyecto estable para quedarse a primera división y para estar en una zona noble. Yo no creo que el Oviedo sufra para bajar a segunda división, ya lo veremos. Estará en esa zona de el medio para abajo, pero no creo que luche en sí por bajar a segunda división. Veo otros equipos bastante más jodidos que él. Y nada, gente, hasta aquí mi vídeo del Oviedo. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. Y recordar, meteros en el Discord para poder hablar esta pretemporada y durante toda la liga de Fantasy.